El capitán Jack Reynolds paseaba por los estrechos confines de su barco, la Voyager. Sus botas resonaban ligeramente contra el suelo de metal. El puente estaba débilmente iluminado salvo por el brillo luminiscente de los mapas estelares y las pantallas de datos que proyectaban sombras fantasmales sobre los rostros de su tripulación. «Informe, alférez Clark», ordenó Jack, su voz cortando el ruido de fondo. Clark, un oficial joven pero prometedor, ajustó la pantalla holográfica frente a él. «Señor, hemos entrado en el sector Zephyrus. Ningún barco anterior había trazado estas partes. Todo es desconocido desde aquí». Jack asintió y su mirada se dirigió a la ventana donde un tapiz de estrellas se extendía hasta el infinito. «Mantenga los sensores en alerta máxima. Si hay algo ahí fuera, quiero saberlo antes de que sepa que estamos aquí». A su lado, la primera oficial Luisa Gómez estaba de pie con los brazos cruzados y una expresión de cautelosa anticipación. «Estamos efectivamente en tierra de nadie, Jack. Cualquier cosa que encontremos aquí, somos los primeros humanos en verlo. Para eso nos inscribimos, ¿no?» Jack respondió con una sonrisa. Sus ojos brillaban con la emoción de lo desconocido, una pasión que había impulsado su carrera en el núcleo espacial. De repente el barco tembló levemente bajo sus pies. Una alerta silenciosa cobró vida en el tablero. Clark giró en su asiento y tocó rápidamente la pantalla. «Capitán, estamos detectando una anomalía. Es grande. Más grande que cualquier cosa que hayamos encontrado antes». «Define en grande», dijo Jack, acercándose. «Es enorme, señor, y está vivo, o al menos parece ser de naturaleza bioorgánica», explicó Clark, acercándose al objeto mostrado en la pantalla. La pantalla. Jack intercambió una mirada con Gómez. «Dijo un curso, Clark. No hagamos esperar a nuestro invitado misterioso». La Voyager ajustó su trayectoria y las estrellas se deformaron ligeramente a medida que se acercaban a la anomalía. A medida que se acercaban, el contorno de una estructura colosal comenzó a materializarse contra el fondo del espacio, su forma demasiado simétrica para ser cualquier cosa menos artificial. Comenzó lo que en nombre de Gómez, perdiendo su habitual compostura. «Que no es solo una estructura», dijo Jack, entrecerrando los ojos para distinguir los detalles. «Parece un barco». «No, una estación». «Clark, saludalos». Clark envió un saludo estándar en todos los idiomas conocidos, pero la única respuesta fue estática. El silencio que siguió fue opresivo y flotaba pesado en el aire del puente. «Prepárese para un enfoque manual». «Harris, estás conmigo», ordenó Jack, volviéndose hacia su oficial de seguridad, quien asintió sombríamente. Mientras se vestían para la expedición, Jack revisó meticulosamente su equipo. «Recuerde, no sabemos lo que hay ahí fuera. Armas aturdidas, ojos abiertos». La esclusa de aire silbó cuando se cerró detrás de ellos, y la pequeña lanzadera se separó de la Voyager y se dirigió hacia la estación alienígena. La estructura creció hasta llenar su ventanilla, un leviatán hecho de aleaciones desconocidas y ventanas frías y oscuras. Al aterrizar en el hangar, lo encontraron desierto. El único sonido, el eco de sus propios pasos. El interior era enorme, la arquitectura diferente a todo lo humano. Elegante pero formidable, como si hubiera sido diseñado por una civilización que conocía la belleza tan bien como la ingeniería. «Parece desierto», susurró Harris, su voz apenas audible a través del enlace de comunicación. «Las apariencias engañan», respondió Jack, abriendo el camino hacia el corazón de la estación. Pasaron por una serie de cámaras interconectadas, cada una más elaborada que la anterior, hasta que llegaron a lo que parecía ser un centro central. Fue entonces cuando la escucharon, una voz etérea y melódica resonando por los pasillos. «Soy Lyra», cantó la voz. El sonido parecía provenir de las propias paredes. «Bienvenidos, viajeros de lejos». Jack se mantuvo firme, con la mano cerca de su arma. «Venimos en paz, Lyra. Deseamos aprender sobre usted y su gente». «Lo harás», prometió la voz, una sombra que comenzaba a tomar forma frente a ellos. Mientras se solidificaba, la vieron a ella, a Hilera, una entidad cuya presencia era tan imponente como enigmática. Sus rasgos son a la vez extraños y fascinantemente hermosos. «Cuéntanos, Hilera». Jack comenzó a mirar lo que supuso eran sus ojos. «¿Por qué nadie te ha visitado antes?» «Los últimos que lo intentaron no estaban preparados para lo que descubrieron», respondió ella. Su voz era un susurro de viento y sabiduría. «¿Eres Jack Reynolds?» La respuesta de Jack fue interrumpida cuando el capítulo llegó a su fin.
dejando el destino de su encuentro en juego, una promesa de revelaciones y desafíos que les esperaban en los reinos inexplorados del espacio. La estación alienígena zumbaba con una energía silenciosa, mientras Jack y Harris estaban frente a Ailera, la entidad holográfica brillando ante ellos. El aire estaba cargado de anticipación. «Ailera, somos exploradores», comenzó Jack. Su voz resonó levemente en la vasta cámara. «Nuestras intenciones son pacíficas. Esperamos establecer un diálogo con su pueblo». La forma de Ailera parpadeó como agua agitada. «Se nota su sinceridad, Jack Reynolds. Muchos tienen. Nos encontraron, pero ninguno lo ha entendido realmente». Harris miró a su alrededor con nerviosismo. «¿Qué pasó con los demás, a los que nos precedieron?» No estaban preparados para las verdades que buscaban y respondieron con miedo, respondió Ailera. Su voz tenía una cualidad inquietante. Sus acciones llevaron al conflicto. «Nosotros buscamos aprender a no conquistar», dijo Jack, esperando transmitir su intención genuina. Ailera lo consideró por un momento y luego les hizo un gesto para que la siguieran. «Venir. Te mostraré nuestro mundo». Mientras caminaban, las paredes se iluminaban mostrando imágenes vibrantes del pasado de Silari. Ailera narró la historia de su pueblo, seres de paz cuyas formas físicas hacía mucho tiempo se habían fusionado con la estación. «Nuestras conciencias residen dentro de esta estación, una existencia colectiva más allá de lo físico», explicó Hylia, su voz mezclada con un toque de tristeza. Jack estaba fascinado. «¿Y esta estación está viva?» «En cierto sentido», respondió Ailera, «es nuestro protector y sustentador integrado con nuestra voluntad colectiva». Llegaron a una cámara donde las paredes pulsaban con luz. «Este es el núcleo, nuestro corazón colectivo. Aquí existimos en nuestra forma más pura». Harris quedó visiblemente impresionado. «Es como si hubieras alcanzado una forma de inmortalidad». «No inmortalidad, sino continuidad», corrigió Hylia suavemente. «Seguimos evolucionando dentro de esta red». Jack sentía un parentesco con los Salari. Su deseo de preservar su cultura resonaba con su propio espíritu exploratorio. «¿Cómo podemos ayudarle?» La imagen de Ailera se iluminó. «Comprendernos unos a otros es el primer paso. La confianza es esencial, especialmente considerando nuestro pasado». Señaló un dispositivo que se extendía desde la pared. «Si está de acuerdo, esto lo conectará a nuestra red. Puedes experimentar nuestros recuerdos, comprender nuestra existencia». Jack asintió, impulsado por una mezcla de curiosidad y empatía. «Vamos a hacerlo. Comprendernos unos a otros es la base de la cooperación». Puso su mano en la luz del dispositivo y su mente se inundó instantáneamente con recuerdos de Salari, vívidos, emocionales y profundos. Fue una experiencia intensa que profundizó su comprensión de su existencia única. Al retirar la mano, Jack sintió una nueva sensación de conexión. «Te ayudaremos, Ailera, no solo por deber, sino por un deseo genuino de forjar un vínculo». Ailera pareció transmitir gratitud. «Entonces comencemos este viaje juntos. Enseñemos al universo el valor de la conexión». Jack y Harris salieron cambiados de la cámara. Su misión ahora no es solo la exploración, sino también el fomento de una frágil confianza entre la humanidad y los Salari. El camino a seguir era incierto, pero prometía nuevos horizontes en la comprensión de las innumerables formas de vida en todo el cosmos. De regreso a bordo de la Voyager, Jack convocó una reunión urgente con su tripulación superior en la estrecha y utilitaria sala de reuniones. El aire estaba eléctrico por las implicaciones de su reciente encuentro. «Gómez, Clark, Harris, lo que acabamos de vivir lo cambia todo». Jack se sobresaltó, su voz espesa por el peso de su descubrimiento. Los Silari no solo sobreviven dentro de esa estación, están viviendo una existencia colectiva que va más allá de todo lo que hemos visto. Gómez, siempre escéptico, se inclinó hacia adelante. Su frente se arrugó. «¿Está sugiriendo que modifiquemos nuestra misión, capitán? Porque comprometerse con una conciencia colectiva tiene riesgos más allá de los protocolos habituales de primer contacto». Jack asintió seriamente. «Soy consciente de los riesgos, pero el potencial de beneficio mutuo es inmenso. Los Salari podrían enseñarnos sobre tecnologías avanzadas, vida sostenible y tal vez incluso la verdadera esencia de la comunidad». Clark, el más joven de ellos, intervino con entusiasmo juvenil y su historia es como una biblioteca viviente. «El conocimiento que han conservado podría mejorar nuestra comprensión de la galaxia». Jack sonrió ante el entusiasmo de Clark, pero levantó una mano para moderar el ambiente.
Procedemos con precaución. Nuestro siguiente paso es aprender más sobre su cultura, su ética. Hilera mencionó un lugar llamado Jardín de los Ecos. Parece ser central para su existencia. Harris, añadió el jefe de seguridad, y tendremos que considerar nuestra propia seguridad. Recuerde, no sabemos por qué los demás no lograron establecer contacto pacífico. Bien, Jack estuvo de acuerdo. Mañana visitaremos este jardín. Hilera nos invitó a comprender sus raíces y creo que aquí es donde realmente veremos el corazón de su civilización. A la mañana siguiente, con la guía de Hilera, Jack y su equipo desembarcaron una vez más en la estación. Los pasillos los condujeron más profundamente en la estructura de lo que habían llegado antes, hacia el corazón de la memoria colectiva de los Silari. Cuando entraron en el Jardín de los Ecos, fueron recibidos por una vista impresionante. La cámara, enorme y parecida a una cúpula, estaba llena de una exuberante variedad de plantas exóticas que brillaban con luz bioluminiscente. El aire estaba fragante con 1000 flores y suaves sonidos melódicos llenaban el aire, resonando con una tranquilidad casi tangible. La forma de Hilera apareció ante ellos, más estable aquí, casi sólida. Este jardín es un reflejo de nuestro mundo tal como era. Cada planta, cada flor es un recuerdo, una historia de nuestro pasado. Jack caminó lentamente por el jardín, tocando las hojas de un helecho brillante que parpadeaba bajo su toque. «Es hermoso», murmuró. «El jardín es sagrado para nosotros», continuó Hilera, y su voz resonó a su alrededor. «Aquí estamos en comunión con nuestros antepasados. Aprendemos de sus experiencias y crecemos. Sois los primeros forasteros en recorrer estos caminos». A medida que se aventuraban más profundamente, la flora se hacía más densa y el camino se estrechaba. Jack sintió una profunda sensación de paz, pero también una profunda curiosidad sobre la existencia de los Silari. ¿Cómo habían pasado de seres físicos a este estado colectivo? ¿Qué habían sacrificado y qué habían ganado? De repente, la atmósfera serena fue rota por un suave susurro. Al girarse hacia allí, Jack se encontró cara a cara con una pantalla transparente que cobró vida, mostrando escenas de la vida física de los Silari antes de que se convirtieran en un colectivo. «Estos son nuestros últimos días antes de la transición», explicó Hilera mientras observaban. «Nuestro planeta agonizaba asolado por guerras y desastres ecológicos. La transición fue nuestra salvación, pero también nuestro sacrificio. Perdimos nuestra individualidad, pero ganamos la inmortalidad». Jack observó fascinado por las inquietantes imágenes de una civilización al borde de la extinción, su decisión monumental. La pantalla mostraba a Silaria de todas las edades, entrando en cámaras llenas de luz y luego desapareciendo, sus esencias absorbidas por la estación. «El jardín mantiene vivos nuestros recuerdos individuales», dijo Hilera en voz baja. «Aunque ahora somos uno, conservamos los ecos de quienes éramos». Jack se volvió hacia ella con expresión pensativa. «¿Y qué necesitas de nosotros, Hilera? ¿Cómo puede la humanidad ayudar a una raza que ya ha trascendido?» Hilera lo miró. Sus ojos eran profundos charcos de conocimiento antiguo. «Al recordarnos, Capitán Reynolds, al aprender de nuestro pasado y llevar nuestras historias al futuro, ayúdenos a garantizar que nuestros sacrificios no sean en vano». Cuando abandonaron el Jardín de los Ecos, Jack sintió que una nueva responsabilidad recaía sobre sus hombros, no solo hacia su tripulación o sus superiores, sino hacia una raza de seres que le habían confiado su legado. El viaje que tenía por delante estaría lleno de desafíos, pero Jack sabía que la confianza de los Silaris era un regalo, uno que venía con la promesa de una comprensión más profunda del universo y el lugar de la humanidad dentro de él. Después de la profunda experiencia en el Jardín de los Ecos, Jack se sintió atraído por aprender más sobre los Silari, especialmente su transición de seres físicos a una conciencia colectiva. Sus pensamientos nocturnos estaban atormentados por imágenes de los últimos días de los Silari, los rostros de individuos que eligieron la unidad antes que la extinción. De vuelta en la Voyager, la tripulación se ocupó de análisis de datos e informes, pero Jack no podía evitar la sensación de que había más por descubrir sobre el Silari. Decidió solicitar otra reunión con Hilera, con la esperanza de profundizar el diálogo entre los humanos y Silari. Al día siguiente, Jack regresó a la estación, esta vez solo.
Mientras recorría los pasillos metálicos, que ahora le resultaban extrañamente familiares, percibió un cambio en la atmósfera, una sensación de bienvenida. Hilera lo recibió en la entrada del Jardín de los Secos. «Capitán Reynolds, su interés por nuestra historia es encomiable. ¿Qué te trae de vuelta con nosotros sin tu tripulación?» Jack ajustó el comunicador en su muñeca. «Siento que hay más que aprender de ti, Hilera, no solo sobre tu tecnología o tu historia, sino también sobre ti, sobre los Silari como individuos». La forma holográfica de Hilera llevó a Jack a través de una parte diferente del jardín donde las plantas parecían más viejas y sus colores más profundos. «Nuestra individualidad es algo que apreciamos, capitán. Cada planta aquí representa una vida, una historia que contribuyó a nuestra existencia colectiva». Se detuvieron ante una flor particularmente llamativa, cuyos pétalos brillaban suavemente en la penumbra. Hilera extendió una mano hacia ella y la flor emitió una luz suave y pulsante. Este era Dalian, un pensador entre nosotros. «Sus ideas ayudaron a dar forma a los protocolos de nuestra transición», explicó. Su tono estaba teñido de reverencia. Jack escuchó, hipnotizado por las historias personales que Hilera compartía. Cada historia añadió profundidad a su comprensión del sacrificio de los Silari y su existencia actual. La visita se prolongó y, sin darse cuenta, pasaron horas mientras Hilera contaba historias de amor, pérdida e innovación. Finalmente, cuando la luz artificial de la estación comenzó a atenuarse, simulando la puesta de sol del planeta perdido de Silari, Hilera se volvió hacia Jack. «Es raro, capitán, que compartamos estos recuerdos con tanta libertad. Su apertura a nuestra cultura es un puente que no esperaba construir con ningún extraño». Jack sintió una conexión profunda, un vínculo que se formaba no solo entre el capitán y el colectivo, sino también entre dos razas. «Hilera, tu confianza me honra. Espero que mis visitas puedan seguir fomentando el entendimiento entre nuestros pueblos». «Nosotros también», respondió Hilera. «Siento un gran potencial en ti, Jack Reynolds, para ser un conducto de paz y comprensión». Mientras Jack se preparaba para irse, agregó Hilera: «Regrese cuando lo desee. El jardín y sus historias están abiertos a usted al igual que nuestros archivos. Puedes traer a otros o venir solo como mejor te parezca». Al regresar a su lanzadera, Jack sintió la responsabilidad de compartir la profundidad de sus experiencias con su tripulación y, eventualmente, con la humanidad. La forma de vida de los Silari, sus elecciones y sacrificios podrían enseñar mucho a la humanidad sobre la unidad y la fuerza que se encuentra en la existencia colectiva. Al regresar a la Voyager, Jack convocó una reunión con sus oficiales superiores. Explicó sus interacciones con Hilera y expresó su esperanza de que todos pudieran aprender de los Silari. «Necesitamos abordar esto con el respeto y la solemnidad que merece», les dijo Jack. «Nuestra misión aquí ya no es solo la exploración. Se trata de construir una relación que podría cambiar fundamentalmente la forma en que vemos la vida en el universo». La tripulación escuchó atentamente, conmovidos por la convicción de Jack y la oportunidad única que habían encontrado. Juntos acordaron apoyar a Jack y sus esfuerzos, cada uno de ellos deseoso de desempeñar un papel en esta iniciativa sin precedentes. Mientras la Voyager continuaba orbitando la estación Salari, Jack pasó muchas noches en el jardín aprendiendo, escuchando y, en última instancia, comprendiendo la verdadera esencia de Salari. Cada visita solidificó el vínculo entre las dos especies, un testimonio del poder del respeto y la voluntad de comprender lo desconocido. La floreciente relación entre la humanidad y los Silari, facilitada por las frecuentes visitas del capitán Jack Reynolds, comenzó a remodelar las prioridades de la misión de la tripulación. Si bien el objetivo inicial había sido la exploración y el mapeo de territorios inexplorados, su enfoque se centró en una comprensión y una alianza más profundas con los Salari. Surgieron preocupaciones sobre las implicaciones de una relación tan estrecha con un colectivo alienígena previamente desconocido. La comandante Helen Baxter, en representación del Comando Espacial, llegó en la Voyager para evaluar la situación. «Capitán Reynolds, aunque sus informes han sido exhaustivos, existen preocupaciones sobre los riesgos potenciales de sus enfrentamientos con los Silari», afirmó Baxter secamente mientras caminaban por el corredor del barco. «Necesitamos asegurarnos de que esto no comprometa nuestra estrategia o nuestra seguridad». «Intereses»,
Jack, acostumbrado a la libertad de mando en el borde del espacio conocido, se enfureció ante el escrutinio, pero entendió la necesidad. Comandante, le aseguro que nuestras interacciones solo han sido beneficiosas. Los Salari poseían conocimientos que podrían revolucionar nuestra tecnología y filosofía. Solo su memoria colectiva es un tesoro escondido. Baxter no se conmovió y, sin embargo, sabemos muy poco sobre sus verdaderas capacidades o sus intenciones. Esta memoria y conciencia colectivas podrían representar una amenaza. ¿Qué pasa si sus intenciones no son tan benignas como crees? Antes de que Jack pudiera responder, un mensaje urgente interrumpió su conversación. «Capitán, lo necesitan en el puente de inmediato», llegó la voz del teniente Harris. En el puente, Jack y Baxter fueron recibidos por una tripulación tensa. Gómez señaló la pantalla principal que mostraba una flota de barcos desconocidos acercándose a su posición. «Nos están saludando, capitán». Jack respiró hondo y abrió el canal. La pantalla cobró vida, revelando a un comandante alienígena de rostro severo. «Vasija humana, estás interactuando con una especie bajo la protección de la Concordia Galáctica. Deje de involucrarse inmediatamente y prepárese para ser abordado para su inspección». Los instintos diplomáticos de Jack entraron en acción. No pretendemos hacer daño. Nuestras intenciones con los Silari son puramente pacíficas. Hemos establecido un entendimiento mutuo y deseamos continuar nuestro diálogo. El comandante alienígena se mostró escéptico. Los Silari son una especie solitaria y vulnerable. Sus acciones podrían interpretarse como explotación. Abordaremos su barco y verificaremos sus reclamos. Mientras el equipo de inspección alienígena se preparaba para abordar, el comandante Baxter llevó a Jack a un lado. «Mira, Reynolds, este es exactamente el tipo de situación que nos preocupaba. Sus acciones ahora han atraído la atención de un organismo regulador galáctico». Jack, frustrado pero decidido, se preparó para defender las acciones de su tripulación. El proceso de abordaje fue tenso y el equipo alienígena inspeccionó meticulosamente la Voyager y entrevistó a su tripulación sobre sus interacciones con el Silari. Después de horas de investigación, el comandante alienígena se acercó a Jack con una decisión. «No hemos encontrado evidencia de explotación o daño. Sin embargo, continuaremos monitoreando de cerca sus actividades. Los Silari no deben ser molestados sin la debida supervisión». El comandante Baxter, al presenciar el intercambio, se dio cuenta de la complejidad de la misión de Jack. «Capitán Reynolds, tal vez subestimé la delicadeza de su situación aquí. Trabajemos juntos para asegurar que sus futuros tratos con los Silari sean transparentes y estén dentro de las pautas tanto del Comando Terrestre como de la Concordia Galáctica». Cuando las naves alienígenas partieron, Jack sintió una mezcla de alivio y preocupación. El incidente había puesto de relieve el delicado equilibrio necesario para navegar no solo la diplomacia interestelar, sino también la dinámica política interna. Sabía que sería necesario medir cada paso adelante con el Silari, teniendo en cuenta las implicaciones más amplias para la Tierra y su lugar en la comunidad galáctica. Con el comandante Baxter, ahora más comprensivo con su misión, Jack esperaba fomentar un diálogo que asegurara la protección de los intereses de los Silari, así como los de la humanidad. El camino a seguir estuvo plagado de complicaciones, pero Jack estaba más decidido que nunca a cerrar la brecha entre las civilizaciones humana y Salari, demostrando que la humanidad podía ser una fuerza para el bien en el cosmos. El escrutinio del Concorde Galáctico y el Comando Espacial Terrestre Unido añadió capas de burocracia que obstaculizaron la espontaneidad de las visitas de Jack a la estación Silari. Sin embargo, siguió comprometido a profundizar el vínculo con Ailera y su colectivo. La tensión entre respetar los protocolos diplomáticos y buscar la conexión genuina que sentía con los Salari era palpable a bordo de la Voyager. Una mañana, Jack recibió una comunicación discreta de Milira, su tono más urgente de lo habitual. «Capitán Reynolds, necesito hablar con usted en privado. Es un asunto de gran importancia para el futuro de mi pueblo». Al comprender la gravedad de la solicitud, Jack quedó con hilera en una parte menos frecuentada de la estación de Salari, evitando los canales habituales para evitar llamar la atención. Mientras recorría los silenciosos pasillos, no podía evitar la sensación de inquietud. Cuando llegó, la proyección de hilera lo recibió con una solemnidad casi palpable. «Jack,
Hay facciones dentro de mi colectivo que temen que nuestras interacciones puedan conducir a cambios indeseables. Han decidido cortar nuestras conexiones de forma permanente para aislarnos una vez más. Jack quedó desconcertado. Aislaros, pero apenas hemos empezado a entendernos. Sí. Pero el miedo a lo desconocido es profundo, explicó Ailera. Hay quienes entre nosotros recuerdan los viejos conflictos, que solo ven amenazas potenciales y personas externas. Piden volver al aislamiento para cortar toda comunicación con los humanos y otras especies. Decidido a no dejar pasar esta oportunidad única, Jack respondió, «Déjame hablar con ellos. Tal vez pueda persuadirlos para que vean los beneficios de nuestra amistad». Ailira negó con la cabeza. Su forma holográfica brillaba con un destello de tristeza. «No es posible. La decisión está codificada en nuestra directiva central. Pronto no podré comunicarme con usted ni con nadie». Frustrado pero no derrotado, Jack reflexionó sobre sus opciones. Tiene que haber una manera de preservar nuestra conexión. Piensa, Ailira. ¿Hay algo en tus leyes o en tu historia que pueda ayudarnos? Después de un momento de silencio, Ailira habló. Hay una posibilidad. Un antiguo protocolo permite una auditoría externa de las decisiones importantes si ponen en riesgo la supervivencia del colectivo. Si pudiera acceder a nuestros archivos históricos y presentar pruebas de que nuestro compromiso es beneficioso, podría convencer a las facciones disidentes. Jack asintió, entendiendo los riesgos involucrados. Llévame a los archivos. Encontraremos las pruebas que necesitamos. La sala de archivos estaba en lo más profundo de la estación, un lugar en el que Jack nunca había estado. Filas tras filas de bancos de datos pulsaban con luz, cada uno de los cuales era un depósito de la historia y el conocimiento de Silari. Ailera lo guió a las secciones relevantes, y juntos comenzaron la ardua tarea de buscar protocolos antiguos y datos históricos. Mientras trabajaban, Jack no pudo evitar admirar la determinación de Ailira. Su dedicación a su gente y a su incipiente amistad era evidente en su meticulosa atención al detalle. Las horas se convirtieron en una carrera contra el tiempo, cuando la facción que se oponía a su interacción tomó medidas para implementar el protocolo de aislamiento. Justo cuando los sistemas de la estación comenzaron a bloquearse, Jack lo encontró. Una serie de documentos y testimonios de los primeros días del colectivo Silari, que destacan periodos de prosperidad provocados por colaboraciones entre especies. Armado con la evidencia, Ira preparó rápidamente una presentación ante el Consejo de Gobierno del colectivo. Jack estuvo a su lado mientras ella abogaba apasionadamente por la apertura, utilizando los documentos para demostrar los beneficios históricos de las interacciones externas. El Consejo estaba dividido, pero la evidencia era convincente. Después de una tensa deliberación, votaron a favor de retrasar el protocolo de aislamiento y acordaron reconsiderar su postura sobre las comunicaciones externas. Con un suspiro de alivio, Jack y Ailera salieron de la cámara del consejo. «Gracias, Jack, por todo», dijo Ailera. Su voz se llenó de gratitud. Jack sonrió. «Estamos juntos en esto, Ailira. Lo que sea necesario para mantener nuestros canales abiertos». Cuando se separaron, Jack sintió una renovada sensación de propósito. La conexión con los Silari era frágil, pero valía la pena luchar por ella. Con Ailera a su lado, tenía esperanzas en el futuro, la esperanza de que juntos pudieran superar el miedo y los prejuicios para construir un puente entre sus mundos. Tras la decisión del Consejo de retrasar el protocolo de aislamiento, Jack e Ailera continuaron su trabajo decididos a solidificar los lazos entre los humanos y los Silari. Sin embargo, la oposición dentro del colectivo Silari siguió siendo una amenaza constante, motivada por un miedo profundamente arraigado a las influencias externas. Al reconocer la necesidad de una defensa más sólida de su floreciente relación, Jack comenzó a documentar todos los resultados positivos de sus interacciones, desde avances tecnológicos hasta intercambios filosóficos. De vuelta en la Voyager, la tripulación estaba alborotada con los preparativos. Jack contó con la ayuda de Gómez y Clark para compilar un informe completo que mostrara los beneficios de la cooperación humana Silari, destinado tanto a la concordia galáctica como al comando de la Tierra. Su objetivo era proporcionar argumentos sólidos para continuar con la diplomacia y contrarrestar cualquier argumento a favor del aislamiento forzado. Mientras tanto, Ailira trabajó dentro del colectivo.
cambiando lentamente las opiniones al reintroducir a su gente a los olvidados. Los Salari comenzaron a ver el valor de mantener un diálogo abierto con la humanidad. Cuando las estrategias de Jack e Hilera comenzaron a dar frutos, surgió un desafío inesperado. Una facción rebelde dentro de Silari, decidida a impulsar la agenda de aislamiento, lanzó una operación encubierta para sabotear los sistemas de comunicación de la estación. El sabotaje fue descubierto justo a tiempo por Harris, que estaba en la estación ayudando con los protocolos de seguridad. Alertado de la infracción, Jack afrontó la situación con un sentido de urgencia. «Necesitamos arreglar esto, Harris. Si tienen éxito, no solo perderemos la comunicación con la Tierra, perderemos todo por lo que hemos trabajado con los Silari». Trabajando en estrecha colaboración con los técnicos de Silari, Harris logró rastrear el sabotaje hasta un pequeño grupo de disidentes. El grupo fue rápidamente detenido y sus planes salieron a la luz durante una reunión de emergencia del Consejo de Silari. Con la facción rebelde expuesta, Ailira aprovechó el momento para dirigirse al Consejo. «Este acto de sabotaje es una prueba del miedo que aún nos gobierna», afirmó. «Pero es a través de la unidad y la apertura que siempre hemos encontrado nuestra fuerza. No debemos desfallecer ahora que la verdadera paz está a nuestro alcance». Su discurso, apasionado y decidido, conmovió al Consejo. Con el apoyo de Jack, propuso una nueva iniciativa para la gobernanza de Silari, una que incluiría salvaguardias contra este tipo de acciones unilaterales en el futuro y garantizaría que el proceso de toma de decisiones del colectivo fuera transparente e inclusivo. El Consejo, conmocionado por el casi accidente y conmovido por la visión de Hilera, votó abrumadoramente a favor de su propuesta. La decisión marcó un importante punto de inflexión al allanar el camino para un tratado formal entre los humanos y los Silari. Mientras se redactaba el tratado, Jack e Hilera planearon una ceremonia para celebrar el acuerdo, invitando a representantes de la Concordia Galáctica y el Comando Terrestre. El evento se celebraría en la estación Silari, símbolo de la nueva era de cooperación. El día de la ceremonia, la tripulación de la Voyager, junto con dignatarios de diversas entidades galácticas, se reunieron en la cámara central de la estación, ahora bellamente adornada con flora del Jardín de los Ecos. La atmósfera era de cauto optimismo, una esperanza compartida de un futuro en el que el miedo y el aislamiento ya no dictarían el curso de las civilizaciones. Jack estaba junto a Hilera mientras se dirigían a la asamblea. «Hoy no solo celebramos una nueva alianza, sino también el poder duradero de la confianza y el respeto mutuo», dijo Jack, y su voz resonó en la cámara. Hilera añadió que este tratado sea un testimonio de lo que se puede lograr cuando pueblos diversos se unen por un bien común. «Juntos somos más que la suma de nuestras partes». El tratado se firmó entre aplausos y una sensación de logro. Para Jack, fue la culminación de meses de esfuerzo y un viaje personal de crecimiento y comprensión. Para Hilera y su pueblo, fue un paso fuera de las sombras del miedo hacia una nueva luz forjada por la amistad y la cooperación. Mientras continuaban las celebraciones, Jack miró a su alrededor y vio los rostros sonrientes de los humanos y de Silaria por igual. Sintió una profunda satisfacción al saber que no solo habían evitado una crisis, sino que habían convertido un desastre potencial en un rayo de esperanza para el futuro. Tras la firma del tratado, la Voyager permaneció en órbita alrededor de la estación Silari, ahora más un símbolo de amistad interestelar que una mera nave de exploración. El capitán Jack Reynolds, que había desempeñado un papel fundamental en el fomento de esta alianza histórica, sintió una profunda sensación de logro y alivio. Las celebraciones habían marcado un nuevo comienzo, no solo para los Silari y los humanos, sino también para las posibles interacciones en todo el mundo. Galaxia. Cuando las festividades terminaron, Jack y yo, Lyra, nos reunimos en el Jardín de los Ecos, su lugar favorito para discusiones y reflexiones tranquilas. El jardín, con sus plantas bioluminiscentes y sus suaves melodías, parecía resonar con el resultado pacífico de sus esfuerzos. «Por Lyra, hemos recorrido un largo camino», dijo Jack, mirando la flora resplandeciente a su alrededor. «Desde la sospecha y el miedo hasta la confianza y la asociación, es más de lo que podría haber esperado cuando llegamos». Yo, Lyra, cuya forma se había vuelto casi tan familiar para Jack como cualquier miembro de su tripulación, asentí. «De hecho, Jack,
Su apertura a comprendernos, a ver más allá de nuestro exterior colectivo hacia los individuos internos, ha cambiado el curso de nuestro futuro. La líder Salari hizo una pausa, su mirada pensativa. Y ahora con este tratado, nuestros pueblos están vinculados para siempre, pero su misión debe continuar al igual que el viaje de los Salari. ¿Dónde nos deja esto, amigo mío? Jack consideró su pregunta, el peso de las decisiones futuras que lo presionaban. He estado pensando mucho en eso últimamente. La Voyager tiene más que explorar, más que descubrir. Pero una parte de mí siente que mi lugar está aquí contigo y los Hilari. Todavía hay mucho que aprender unos de otros. La expresión de Ileera se suavizó, una sonrisa jugando en los bordes de su rostro holográfico. ¿Considerarías quedarte para continuar nuestro trabajo juntos? Sí, confirmó Jack, con la decisión clara en su mente. Creo que mis esfuerzos aquí aún pueden marcar la diferencia. Con el apoyo del equipo, me gustaría establecer una presencia humana más permanente en la estación para facilitar los intercambios culturales y los proyectos colaborativos. Ileera extendió la mano, su mano casi tangible como flotaba cerca de Jack. Eso sería. Sería bienvenido, Jack. Su conocimiento y amistad se han vuelto invaluables para nosotros. Los días siguientes estuvieron ocupados con la planificación y las comunicaciones entre la Voyager, el Comando Terrestre y la Concordia Galáctica. La propuesta de Jack de una asignación semipermanente fue recibida con interés y finalmente aprobación, dados los beneficios potenciales de una cooperación tan estrecha. Mientras tanto, comenzaron los preparativos en la estación para acomodar a un pequeño equipo de investigadores, ingenieros y diplomáticos humanos que trabajarían junto a los Salari. La iniciativa fue innovadora y prometía un futuro en el que los humanos y Salari pudieran aprender de las fortalezas y experiencias de los demás. Cuando llegó el nuevo contingente humano, Jack supervisó la integración de su equipo con los sistemas Salari. El intercambio no estuvo exento de desafíos, pero la base de confianza y respeto que habían construido durante los últimos meses hizo que el proceso fuera más fluido. Una noche, mientras los hijos gemelos del sistema Salari se ponía, arrojando un resplandor dorado sobre la estación, Jack y Eilira se quedaron mirando el horizonte desde una plataforma de observación. «Mira ese atardecer, Eilira. Es un nuevo amanecer para todos nosotros», comentó Jack, y el simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de los dos. «Sí, en verdad, es un nuevo amanecer», coincidió Eilira. «Y con cada amanecer, recordaremos el camino que nos llevó hasta aquí. El coraje de superar lo desconocido y estrechar una mano extendida en señal de amistad. El futuro era incierto como lo son todos los futuros, pero cuando Jack miró hacia el horizonte, sintió una rara paz. Aquí, en el borde del espacio conocido, comenzaba un nuevo capítulo, no solo para la Voyager y su tripulación, sino para todos los que se atrevían a soñar con un universo donde la comprensión salvara las vastas distancias entre las estrellas. Con los humanos de Silarion juntos, las posibilidades eran tan ilimitadas como el cosmos mismo, y Jack Reynolds estaba listo para enfrentarlas con el corazón abierto y una mente ansiosa. La aventura continuó, pero ahora era una aventura compartida, un testimonio del poder de la curiosidad y la fuerza duradera del nuevo parentesco.